Hijo, no te olvides de las lágrimas de tu madre. Padre Pablo Martín Sanguiao. Segunda parte. ¿Con qué criterios podemos acercarnos a hechos extraordinarios? El obispo de Civitavecchia, Monseñor Girolamo Grillo, en una carta del 2 de marzo de 1995, dirigida a los sacerdotes de la diócesis, les pedía a todos una gran oración al Señor y a la Santísima Virgen, para que concediera a todos, y especialmente al obispo, la luz y el discernimiento respecto a lo que había sucedido. A los sacerdotes nos pedía, además, que expliquemos muy claramente a los fieles los motivos por los que la Iglesia debe de comportarse con la máxima cautela en casos como este, aún sin negar que sean posibles. Eso es precisamente lo que yo traté de transmitir a la gente con mis palabras desde el primer momento. Mas ahora, queriendo explicarlo con la máxima claridad, expongo, conforme a la palabra de Dios, algunos criterios doctrinales y prácticos que la Iglesia nos enseña y que debemos seguir, no solo en el caso que ahora nos ocupa, sino en general, respecto a hechos o manifestaciones que podrían ser tal vez sobrenaturales. Sobre temas como este, no quisiera hablar en ciertos debates públicos o en programas de televisión, donde fueran tratados o discutidos con ligereza, a través de esos filtros mentales que van desde el racionalismo más agrio a la así llamada parapsicología, que algunos quieren avalar a toda costa y a la que a menudo se recurre para contravenir todo aquello que, pudiendo ser sobrenatural, se quiere hacer que aparezca como subjetivo. Antiguamente se echaban a los cristianos a las fieras en el circo romano, pero ahora me da la impresión de que esas mismas fieras y ese mismo circo se ven a veces en alguno de esos programas. El llanto de la Santísima Virgen, nuestra Madre, no se puede echar en las fauces de ciertos personajes que evidencian su mala fe en ambientes llenos de irreligiosidad y faltos de respeto ante hechos que podrían ser sobrenaturales. El verdadero punto de vista desde el que pueden ser observados no es la credulidad ni el racionalismo, sino el sensus fidei, es decir, el sentido de la fe católica, de la fe con mayúscula. Este libro lo escribí y publiqué en 1998. Esta nueva edición corregida y ampliada es del 2007. Cuando se hace una operación quirúrgica, en el quirófano entran solamente los médicos, cirujanos, anestesistas, enfermeros. A nadie más se le permite entrar u opinar. Pero en el caso de la Madonnina, como afectuosamente en Italia es llamada la pequeña imagen de la Santísima Virgen, son demasiados los que, diciendo ser sabios o expertos, se han permitido abrir la boca y dogmatizar. La Santa Iglesia de Jesucristo está formada por pastores y fieles. Cada uno tiene en ella un grado de responsabilidad. Algunos la tienen para con los demás y todos para consigo mismo. Y la Iglesia se tiene que comportar con la máxima cautela,
Sed precavidos con los hombres, porque os entregarán en sus tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Mateo 10, 17. Cautela con los hombres, a menudo engañadores y engañados, incluso en cosas muy serias. Cuidado con dejaros engañar, dice el Señor. Muchos se presentarán en mi nombre diciendo, yo soy, y el tiempo está cerca. No les sigáis. Lucas 21:8. Surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes prodigios y milagros para extraviar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Mateo 24:24. El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. Y San Juan nos dice, no deis fe a cualquier inspiración. Antes bien, examinad las inspiraciones para ver si de verdad proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han surgido en el mundo. Primera de Juan 4:1. Un proverbio árabe dice, no digas todo lo que sepas, ni hagas todo lo que puedas, ni creas todo lo que oigas. Actualmente muchos han perdido la fe en Dios y han tirado a la basura el credo de la Iglesia, tras haberse escandalizado de ella y haberla rechazado. Pero cuando se pierde la fe, se empieza a creer en tonterías. Por eso vemos cómo crece por todas partes una inundación de supersticiones, cómo florece el mundo de lo oculto, con enorme movimiento de dinero, espiritistas, magos, brujos, clarividentes, santones, etc. Es la cizaña sembrada en el buen campo, donde Dios hace una casa. Enseguida llega el enemigo para abrir una tienda, y Dios se lo permite, porque los hombres se lo merecen y a tantos les gusta más. En el siglo XX han habido no pocas manifestaciones sobrenaturales, tantas almas místicas de altísimo nivel espiritual y de extraordinaria doctrina, otras dotadas de carismas extraordinarios y, sobre todo, numerosas manifestaciones de la Santísima Virgen María, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia con más o menos fuerza. Tratándose de apariciones marianas en los últimos 50 años, no se ha ido más allá del permiso de culto y difusión, en el mejor de los casos. En cuanto a las apariciones de la Santísima Virgen aprobadas por la autoridad, enriquecidas algunas con fiestas litúrgicas, con oficio litúrgico propio, coronación canónica de la imagen, etc., los diferentes decretos episcopales dicen en resumen que, habiendo sido examinados los hechos y habiendo excluido como explicación de los mismos el engaño, el error, el origen patológico o bien preternatural, es decir, por obra del demonio, tal aparición presenta todas las características de la verdad y por consiguiente, los fieles pueden creerla como cierta. En los últimos decenios se han multiplicado y la mayor parte de las mismas
no es muy conocida, al ser más recientes o todavía en curso, como es el caso de Medjugorje, y tienen que brotar en medio de un mundo cada vez más hostil y menos receptivo, en medio de una iglesia que tiene que defenderse y defendernos de un enemigo que, habiéndose infiltrado en ella, va sembrando por doquier su cizaña con abundancia exasperante. Por todas partes hay videntes o carismáticos con sus respectivas visiones y mensajes, y todos parecen conocer y recitar muy bien su papel. Pero no sería prudencia ser cautos en una sola dirección. No porque sucedan tantos accidentes de carretera se tendrá que prohibir la circulación. Que a cada quien se le conceda su propio sentido común, iluminado por la fe, con mayúscula, y por la palabra de Dios. No olvidemos que cuando Moisés, por ejemplo, realizó ante el faraón un prodigio para confirmar sus palabras, transformando su bastón en una serpiente, los magos del faraón hicieron algo semejante por medio de sus artes mágicas para desacreditar lo que Moisés había hecho. Lo que no se esperaba es que el bastón de Moisés se tragara inmediatamente los bastones de los magos. En una palabra, no todo lo que reluce es oro, pero el hecho de que haya dinero falso quiere decir que por algún sitio debe estar el dinero auténtico. Gran virtud es la prudencia, pero ¿acaso nuestro Señor fue imprudente cuando dijo: «Yo os mando como ovejas entre lobos»? ¿De qué le serviría a una oveja la prudencia? ¿Y cuál será su fuerza? Su fuerza es el pastor. Su prudencia es permanecer unida al pastor. ¿No ha dicho acaso: «Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos»? Mateo 28:20. Estar unidos a Jesús quiere decir permanecer unidos a la verdad por completo. Él ha dicho: «Yo soy la verdad». La prudencia que no va unida a la verdad es la mayor imprudencia. Vemos que además nuestro Señor le une igualmente con otras virtudes. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. De ambas virtudes, la primera se explica por la segunda, pero desde luego, 10 serpientes no valen lo que vale una sola paloma. Sencillez y verdad. Que vuestro modo de hablar sea sí cuando es sí, no cuando es no. Lo que se añade de más viene del maligno. Mateo 5:37. Así pues, la prudencia no es, como se dice a menudo, ser moderados, hallar el equilibrio entre dos extremos. Hacer eso equivale tantas veces al intento de salvarse de algo a toda costa ante los demás. La verdad, sin embargo, se encuentra terriblemente en el extremo, ya que la falsedad es el otro extremo. No existe un término medio de compromiso. La prudencia,
pienso que es la paciente y sincera búsqueda de la verdad, cueste lo que cueste. Es decir, en resumidas cuentas, Señor, ¿qué quieres que haga? Hechos 22:10. Dios habla siempre. Se dice que a San José le cayó una teja en la cabeza. Según una popular expresión italiana, cuando se dio cuenta de que María, su esposa, estaba embarazada, en espera de un niño que evidentemente no podía ser suyo y cuyo origen no era capaz de imaginarlo. Pero en sueño le habló un ángel del Señor, revelándole el misterio. José, hijo de David, no tengas miedo de recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Mateo 1:20. San José, siendo un justo, creyó sin dudar y obedeció sin vacilar. La Sagrada Escritura está llena de intervenciones extraordinarias de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo ha obrado siempre, bien sea realizando estas intervenciones, bien sea haciéndolas comprender. En el credo decimos, y que habló por los profetas, o sea, siempre, porque nunca se terminará el diálogo entre Dios y el hombre. Dios habla siempre a los hombres. Si haya interlocutores atentos y obedientes, como María y José, tiene lugar un maravilloso encuentro y se realizan las obras de Dios. Pero si no los encuentra, así sucede entonces un choque frontal con tremendas consecuencias. El proyecto de Dios, a pesar de todo, prevalece y se realiza por otros caminos con los que son fieles, mientras que abandona a los rebeldes, dejándolos en su propia malicia. Debemos aclarar algo sobre la revelación para evitar un error de fondo. El ángel saludó a María con las palabras con que la saludamos cada día. Son estas palabras que más que las demás la hacen estremecer de alegría. El Señor es contigo. También yo suelo conmoverme profundamente cuando en la parábola del Hijo Pródigo leo esas palabras llenas de afecto del Padre al Hijo mayor. Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es como si dijera, si yo estoy contigo y tú estás siempre conmigo, lo tienes todo y no tienes necesidad de nada. Dios, que no tiene necesidad de nosotros ni de nada, ha querido que su amor infinito tuviese necesidad de nosotros, pues bien sabe que tenemos necesidad absoluta de Él. Por eso el Señor nunca nos deja. Yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Mateo 28:20.
Así es. El Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará cada cosa y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os conducirá a la verdad por entero, pues no hablará por su cuenta, sino que dirá todo lo que haya oído y os anunciará las cosas futuras. Juan 14, 26 y 16, 13. Por lo tanto, con el Evangelio en mano, afirmo que Dios jamás ha dejado de hablar a sus hijos y de intervenir en la historia, incluso de una manera extraordinaria. La revelación pública quedó completada definitivamente con el último libro de la Biblia, el Apocalipsis de San Juan. Pero la revelación que Dios se digna hacer en forma privada, o sea, no oficial, jamás ha cesado. Es interesante notar que la Sagrada Escritura empieza, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, con las palabras al principio. Nos hubiéramos esperado encontrar por último la palabra fin, y sin embargo termina con un conmovedor diálogo entre Cristo y la esposa. Sí, vendré pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20. Por lo tanto, decir que Dios se ha vuelto mudo después que ha sido completada la revelación pública, o que Dios ya no tiene nada más que decir, es por lo menos una gran imprecisión. Hablando de revelación pública o privada, casi siempre se pone el acento en el adjetivo, perdiendo de vista el sustantivo. Es decir, no se tiene en cuenta que sobre todo se trata de revelación. Dios nos habla de Él y de nosotros, de su amor y de cómo quiere que lo amemos. Si Dios habla, debemos reconocer su voz, aunque sea en un grito silencioso, como lo es el de las lágrimas, y abrir nuestro corazón a su palabra. Dios habla de una manera o de otra, pero no se le pone atención. Job 33, 14. Si, por ejemplo, el Papa viene a visitar nuestra ciudad y habla desde el balcón del ayuntamiento o en la catedral, lo que dice es público, es decir, oficial, pero nada impide que luego vaya a cenar a casa de unos amigos y que allí hable también. Eso será privado. Lo que diga en forma privada no podrá estar en contradicción con lo que haya dicho en público, desde luego. Sin embargo, es posible y es más fácil que en privado explique mejor o más ampliamente las cosas que ha dicho antes para todos. Y naturalmente, solo contará lo que haya dicho en público, no las cosas dichas en privado. No es extraño, por tanto, que Dios intervenga de un modo ordinario y también extraordinario en la historia y en la vida de sus hijos. Cuando la intervención va destinada a todos y no solo a una persona, Dios lo hace casi siempre
enviando a la Santísima Virgen, ya que nos la ha dado como Madre en el orden de la gracia. No nos escondamos. La acción pastoral. Actualmente se insiste en el aspecto pastoral que estos casos llevan consigo ante el hecho innegable de las multitudes de peregrinos que van a Medjugorje o a tantos otros lugares de gracia. Gracia atribuible a una específica presencia y asistencia de María. Las autoridades de la Iglesia en estos últimos años han preferido casi siempre adoptar una solución pastoral, consistente en reconocer de hecho la existencia de un culto o devoción por parte de los fieles, que no hay que dejar sin una guía de la Iglesia. Es tomar conciencia de la existencia de hecho o de un santuario o meta de peregrinos, a los que hay que dar asistencia espiritual, sacramentos, catequesis específica, organización de las peregrinaciones, etc. Absteniéndose, sin embargo, de una manera más o menos marcada, de pronunciarse respecto al suceso del cual ha nacido esa afluencia de peregrinos y esa corriente indiscutible de la gracia. No cabe duda que es una solución práctica, la única realizable en ciertos casos, cuando no es posible dar en poco tiempo un juicio definitivo de los hechos. Por lo tanto, se hace una conveniente distinción entre el acontecimiento en cuanto tal, posiblemente sobrenatural, y el hecho de la presencia de los fieles, una presencia lícita, sin errores de doctrina o abusos o desviaciones. La autoridad de la Iglesia toma en cuenta esto último por deber pastoral, mientras no encuentra tal vez motivo suficiente para decir nada respecto al hecho como tal, y prefiere no decir nada. Tenemos que notar una segunda distinción, que una cosa es el hecho en sí, suponiendo que sea sobrenatural, y otra cosa es su contenido. Un contenido o mensaje, implícito o explícito, existe siempre. El acontecimiento en sí, por ejemplo, una aparición mariana o el lagrimar de una virgen, de una imagen, nunca podrá formar parte de la revelación pública y como tal, nunca será obligatorio creer en ello, a menos que alguien no tenga sus motivos personales de conciencia o que en la Iglesia haya suficientes testimonios dignos de fe, en cuyo caso el no dar un consentimiento de fe humana podría ser temerario. Por la misma razón, la autoridad de la Iglesia nunca tiene el deber de pronunciarse, mientras que por el contrario, es su deber vigilar para que no haya error o engaño. Por otra parte, el contenido o mensaje, si refleja la fe de la Iglesia, lo que ya está dicho en el Evangelio, entonces es obligatorio, es un deber aceptarlo, independientemente de la forma como sea expresado. Por lo tanto, la acción pastoral debe percibir ese contenido evangélico, puesto que el problema sigue siendo siempre uno solo. Si Dios nos habla, si acaso no nos está diciendo algo, debemos reconocerlo
comprenderlo y responderle. No nos escondamos. En conclusión, toda acción pastoral tiene que ir dirigida a esto, a ayudar a la gente a que pueda reconocer la voz de Dios, a que comprenda y a que responda.